Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. En nombre de Diálogo Legal, iniciativa liderada por las abogadas Melissa Mafla y Pamela Olmedo Martínez, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. En Diálogo Legal nos dedicamos a brindar asesoría jurídica, capacitación y difusión de contenido legal práctico con el objetivo de acercar el derecho a las personas de manera clara y accesible. Actualmente nos encontramos en proceso de construcción de nuestro centro de mediación con el que buscamos promover mecanismos alternativos de solución de conflictos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestros servicios y próximas actividades. Es un gusto contar con su participación en esta charla. Sean bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos mucho su participación en este espacio de formación en el que abordaremos un tema de gran importancia práctica, el cálculo de finiquito y la jubilación patronal. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación de la abogada Pamela Olmedo Martínez, quien será nuestra expositora el día de hoy. Pamela es profesional del derecho con experiencia en el ámbito laboral, enfocada en asesoría y acompañamiento en temas relacionados con derechos de los trabajadores, relaciones laborales y cumplimiento normativo. Su enfoque práctico le ha permitido brindar soluciones claras y efectivas tanto a trabajadores como a empleadores. Estamos seguros de que su intervención será de gran utilidad para todos ustedes. Sin más, le damos la bienvenida a Pamela y le cedemos la palabra. Adelante, Pamela. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bueno, como ya lo dijo Carla, les damos la bienvenida a esta iniciativa que es Diálogo Legal, en la que lo que buscamos es compartir con ustedes y hacer que el derecho sea lo más fácil y accesible posible. Bueno, para iniciar con la charla, para mí es importantísimo, por ejemplo, dejar planteadas varias delimitaciones que van a ir sucediendo a lo largo de la charla, como por ejemplo que esta es una charla completamente abierta. Es decir, cada uno de ustedes pueden levantar la mano e inmediatamente yo les voy a dar paso para ir haciendo esto lo más constructivo y y de los dos lados. Es decir, esta no es una exposición que se genera únicamente desde la persona que les está hablando en este momento, sino que lo que buscamos es compartir experiencias y demás. Si a ustedes se les genera cualquier tipo de duda dentro de la exposición, por favor, tienen completa potestad para levantar la mano e inmediatamente la vamos solventando. Porque la razón de ser de esta exposición es precisamente que a ustedes la temática que se va a plantear el día de hoy les quede lo más claro posible y sea un conocimiento práctico que ustedes lo puedan aplicar en el diario ejercicio profesional. Si aquí hay abogados, lógicamente que lo puedan aplicar cuando asisten a las diligencias en el Ministerio de Trabajo, cuando presentan una demanda con los jueces de trabajo, y de igual manera, si aquí hay trabajadores o hay personas que manejan talento humano para que puedan realizar el acta de finiquito o la liquidación a un trabajador que se está despidiendo de la empresa de la manera correcta y adecuada para que a posterior no se deba impugnar esta acta de finiquito y no debamos ir lógicamente a procesos judiciales que son mucho más amplios, más tardados y que también generan intereses. Bueno, sin más preámbulos, por favor, permítanme compartir la pantalla para iniciar con la exposición. Por favor, los presentes me pueden ayudar informándome si se mira ya las diapositivas. Hola, ¿qué tal, abogada? Sí, sí se ve. ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿Cómo sí, está? Samira. Bueno, Buenas muchísimas tardes, gracias. sí, Por favor, señor.
Como les decía, me gustaría que esto sea muy participativo porque así podemos ir aprendiendo. Bueno, les comento, yo soy docente universitaria, doy clases en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y también en la Universidad de Ecotec. Y lo que más busco el momento de iniciar la clase con mis alumnos es precisamente compartir, porque creo que cuando nosotros compartimos nuestras experiencias, nuestro conocimiento y hacemos esto como una charla, tanto con el expositor como con las personas que están asistiendo a la presente charla, el conocimiento se vuelve mucho más edificante para cada uno de ustedes. Entonces, por favor, como les digo, insisto con que esto está completamente abierto. Ustedes pueden levantar la mano, pueden participar. Es más, eso es lo que buscamos. Perfecto. El día de hoy vamos a analizar o vamos a aprender cómo se realiza el cálculo de un acta de finiquito y de la jubilación patronal. Lógicamente que como antecedente a esto vamos a tener que para realizar el cálculo de esta acta de finiquito y de esta jubilación patronal, el contrato de trabajo que nosotros tenemos con determinada empresa va a tener que terminar, o mejor dicho, vamos a tener que ser ex trabajadores para nosotros poder reclamar este finiquito que se calcula a través de un acta de finiquito, para lo cual vamos a analizar el artículo 169 del Código de Trabajo, en el mismo que se especifican cuáles son las causas para la terminación del contrato individual de trabajo. Recordemos también acá que el contrato puede ser un contrato expreso o un contrato tácito. Cuando un contrato es expreso, este contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Al ser expreso, quiere decir que tanto el empleador como el trabajador, que son las dos figuras que están dentro de la relación laboral, han acordado expresamente, como dice la palabra, cuáles son las condiciones dentro del contrato de trabajo. Por ejemplo, digamos que a mí me está o me desea emplear la empresa Quito SA. Quito SA va a ser mi empleador y yo voy a ser la trabajadora. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un contrato expreso, quiere decir que yo hablo con el representante legal de Quito SA y le digo, ok, pongámonos de acuerdo cuál va a ser el valor de mi remuneración y empezamos a negociar. Y dentro del contrato escrito, que es un documento, consta establecido, por ejemplo, el valor de la remuneración va a ser $482, que corresponde al salario básico unificado. El horario de trabajo va a ser de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Los días de descanso obligatorio, lógicamente, en este caso van a ser sábados y domingos al ser una jornada ordinaria. Es decir, vamos planteando de manera escrita absolutamente todos los puntos que van a regir nuestra relación laboral. De igual manera, el contrato puede ser expreso, pero puede ser expreso y verbal. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas delimitaciones que les había puesto como ejemplo en el contrato escrito pueden darse de igual manera, pero en un contrato verbal, en donde simplemente el representante legal de Quito SA, que va a ser mi empleador, y yo acordamos y lo hacemos de manera verbal, pero no lo dejamos planteado en ningún documento. De igual manera, y también es válido un contrato de trabajo tácito. Es más, dentro del Código de Trabajo se encuentra establecido como una de las clasificaciones de los contratos de trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el contrato expreso y el contrato tácito? Por ejemplo, un contrato expreso, como les decía, puede ser verbal o escrito, y aquí se plantean de manera pormenorizada cada uno de los detalles del contrato, mientras que en los contratos tácitos simplemente la relación laboral surge por costumbre y se suponen acordados los pormenores simplemente por el tema del paso del tiempo. Por ejemplo, yo inicié la relación laboral y nunca se me dijo el horario, nunca se me dijo, por ejemplo, que trabajaba de 8 a 5 de la tarde, pero yo todos los días iba de 8 a 5 de la tarde y estaba perfecto, me pagaban la remuneración completa porque cumplía mis 40 horas a la semana y en esa costumbre, digámoslo así, nunca existió ningún tipo de inconveniente, entonces yo asumo que mi jornada de trabajo es de 8 a 5 de la tarde.
Entonces, esa es exactamente el tema de la diferenciación, como les decía, o de los tipos de contrato, que es importantísimo tenerlo claro, porque, por ejemplo, el momento que pasemos a revisar todas las causales que están establecidas en el artículo 169 del Código de Trabajo, a muchos de ustedes les puede surgir la duda y pueden decir, ok, pero yo no tengo un contrato escrito. Yo simplemente nunca acordé las condiciones de mi trabajo con mi empleador. Entonces, aquí es importante conocer que el contrato no solamente tiene que ser escrito, sino que también puede ser verbal e inclusive también está reconocido un contrato tácito. Entonces, dejando eso completamente claro, vamos a revisar cuáles son las causales de la terminación de estos contratos de trabajo que, como les decía, no solamente son escritos. Estas causales se encuentran establecidas dentro del artículo 169 del Código de Trabajo y son las siguientes. La primera dice por las causas legalmente previstas en el contrato. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ahora tenemos los contratos emergentes. Entonces, dentro del contrato emergente se especifica ya el plazo del mismo, es decir, decimos, te contrato por un contrato emergente, valga la redundancia, y el mismo inicia, por ejemplo, desde el 1 de enero del año 2026 y culmina el 31 de diciembre del año 2026. Entonces, ¿cuál será el plazo de terminación del contrato? Será el 31 de diciembre del año 2016, acorde a lo que se estableció en el contrato. Entonces, esa sería, por ejemplo, una de las causas legalmente previstas en el contrato. De igual manera, se puede dar por acuerdo entre las partes. Recordemos que, perdón, digamos, del uso común de la palabra, siempre se dice, por ejemplo, Juanito renunció. Juanito renunció, pero si nosotros revisamos dentro de la legislación laboral, la renuncia no existe en el Código de Trabajo y como ustedes pueden revisar en el artículo 169, que están precisamente o de manera específica las causales de terminación del contrato de trabajo, es decir, de la relación laboral, no encontramos por ningún lado la renuncia, porque la renuncia no existe. Lo que existe es el acuerdo entre las partes o la presentación del desahucio. Y acá vamos a ver la diferencia precisamente. Dentro de la segunda causal tenemos el acuerdo de las partes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo acudo donde mi empleador y le digo, ¿sabe qué? Tengo una nueva oportunidad de trabajo, entonces quiero retirarme de la empresa, muchas gracias. O de igual manera, mi empleador me puede decir, ¿sabes qué? Ya no estoy tal vez muy conforme con tu trabajo, no sé si has tomado en consideración tal vez tener otra oportunidad o demás, y llegamos a un acuerdo. Entonces, ese acuerdo o esa conversación plasmada en un documento en el que diga, tanto la una persona como la otra persona estamos de acuerdo con que la relación laboral se termine, por ejemplo, el 1 de enero del año 2026, es un acuerdo entre las partes y es una forma de terminación de la relación laboral. Ahora, ¿cuál es la diferencia del acuerdo entre las partes con el desahucio que está precisamente en la causal novena? La diferencia es que el desahucio depende directamente del trabajador. Recordemos que a partir del año 2015, cuando entra en vigencia la ley orgánica se me fue el nombre, de seguridad, la ley orgánica de justicia laboral, ese es el nombre, la ley orgánica de justicia laboral, automáticamente se quita lo que antes se conocía como el desahucio para la empresa. Es decir, antes del 2015, las empresas podían presentar o podían pedir el desahucio para sus trabajadores, pero a partir de la ley de justicia laboral del año 2015, únicamente es el trabajador quien puede solicitar el desahucio a la empresa en la que trabaja. Y este desahucio no es más que poner en consideración de la empresa o informar, mejor dicho, a la empresa su decisión de dar por terminada la relación laboral. Y la única condición que le exige la normativa es que este aviso, porque recordemos que es un aviso, el empleador no pide una autorización, lo único que hace es informar
La única condición, como les digo, que le pide la ley al trabajador para que informe es el tiempo en el que lo hace. Es decir, el trabajador tiene que informar a la empresa su decisión de retirarse de la misma con al menos 15 días de antelación al último día de asistencia a su lugar de trabajo. Y aquí también es importantísimo, por ejemplo, que tomemos en consideración algo, que hay muchos trabajadores que simplemente dicen, ok, ya no quiero venir a la empresa, entonces presento mi desahucio, pero más allá de presentar el desahucio, lo que hacen es, presentan el documento y dicen, empresa Quito S.A., presento mi desahucio y dejan de asistir completamente a la jornada laboral, es decir, dejan de asistir a la empresa, pero lo que no recuerdan es que tienen la obligación de asistir 15 días más posterior a la presentación del desahucio, porque si no asisten dentro de estos 15 días, automáticamente se considera que abandonaron su lugar de trabajo y lo que puede hacer la empresa es solicitar un visto bueno por abandono del lugar de trabajo. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, con el cumplimiento de estos 15 días, porque como les digo, es potestad del trabajador solicitar su desahucio o informar sobre su desahucio siempre y cuando lo haga antes, o mejor dicho, 15 días antes de la fecha en la que decide o ya no desea ir a trabajar dentro de la empresa. Entonces, esta sería la diferenciación de lo que nosotros comúnmente llamamos como renuncia, pero como vemos, no es la renuncia, sino es la presentación del desahucio cuando lo hacemos con 15 días de antelación o el acuerdo entre las partes cuando fluye de un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Perfecto. Ahora pasamos, por favor, a la tercera causal. La tercera causal nos dice por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicio objeto del contrato. Como nosotros sabemos, por ejemplo, existen ciertos tipos de contratos especiales, como el contrato por obra cierta o el contrato por obra de manera general. Por ejemplo, las constructoras dicen, ok, yo necesito, por ejemplo, ahora, no sé, de 20 señores que realicen labores de albañilería para construir este edificio que tengo que entregarlo hasta después de 2 o 3 meses. Entonces, suscribe con estos señores albañiles este contrato por obra. Y lógicamente, el contrato por obra va a establecer que su contrato de trabajo tiene vigencia hasta que se ponga la última piedrita o el último acabado, no sé, la última pintura o la última decoración a esta construcción. Posterior a que se termine la construcción, se termina la obra para la que fueron contratados y automáticamente también fenece el contrato de trabajo. De igual manera, la cuarta causal es por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante. Recordemos que dentro de la relación laboral existen dos personas indispensables para la misma. Mejor dicho, la relación laboral tiene dos partes, la una que es la parte empleadora y la otra que es la parte trabajadora. La parte empleadora, por un lado, puede ser una persona natural, como también puede ser una persona jurídica. Recordemos que las personas jurídicas para actuar siempre van a necesitar de un representante legal, mientras que la persona natural siempre, mejor dicho, mientras que el trabajador siempre va a ser una persona natural. Únicamente puede ser grupo de personas en contratos que son muy especiales, como los contratos por grupo o por equipo, que lo veremos tal vez en una próxima capacitación. Entonces, como les decía, la cuarta causal se enfoca a la muerte o incapacidad del empleador. Lógicamente, cuando sea una persona natural, porque solamente las personas naturales pueden morir con la palabra como tal o pueden también producirles una incapacidad, o cuando se trate de personas jurídicas, cuando se trate de la extinción de la persona jurídica, siempre y cuando no existiría un representante legal que vaya a suceder o que vaya a prolongar, digamos así, la vida de la empresa o del negocio.
De igual manera, la relación laboral o el contrato de trabajo se termina por muerte del trabajador o también por la incapacidad permanente de este trabajador para cumplir con sus funciones dentro del trabajo. También se da por caso fortuito fuerza mayor. Me parece que esta causal a todas las personas que estamos inmersas de una u otra manera en el tema del derecho laboral, nos fue muy, o mejor dicho, fue muy utilizada en el año 2020 con este tema de la pandemia, porque muchas empresas utilizaron precisamente esta causal y decían, no, lo que está sucediendo es fuerza mayor o caso fortuito, e inmediatamente, eh, digamos que quitaba la relación laboral y las personas iban saliendo. Lógicamente que todos estos procesos a posterior pasaron a la Corte y ya en Corte Nacional se delimitó si existieron o no existieron los despidos intempestivos y en relación a eso ya se estableció si existe fuerza mayor o caso fortuito en el tema de la pandemia, ¿no? Y lógicamente ahí se analizó las condiciones de cada una de las empresas y si la empresa definitivamente tuvo la necesidad de cerrar o si la empresa simplemente despidió a los trabajadores para tener menos carga en el tema económico y no tenía que pagar el tema de las remuneraciones por el tiempo que los trabajadores, lógicamente por estar confinados, no podían asistir y el tema de las ventas y demás fue mermando. Entonces, esa fue una causal muy utilizada, como les digo, en el año 2020-2021. Perfecto, ahora vamos a analizar la causal séptima y la causal séptima y la causal octava están muy ligadas o van de la mano y se refiere a cuando se termina la relación laboral o el contrato de trabajo a través de un proceso administrativo de visto bueno. La causal séptima nos habla del artículo 172, es decir, cuando el visto bueno es presentado por el empleador hacia su trabajador, mientras que la causal octava nos habla de cuando es presentada por el empleador para su trabajador, porque recordemos que el visto bueno puede ser presentado tanto de la empresa para sus trabajadores como de los trabajadores para la empresa. La, la razón de ser del visto bueno es precisamente dar por terminada la relación laboral. Y para que exista visto bueno, tienen que existir causales. Y las causales están establecidas en el artículo 172 y en el artículo 173 del Código de Trabajo. Por ejemplo, las más utilizadas dentro del artículo 172 es precisamente por abandono del lugar de trabajo o por asistir de manera tardía, es decir, por atrasos injustificados. Esa es una de las causales más utilizadas cuando la empresa es quien plantea el visto bueno. De igual manera, la causal más utilizada y que está establecida en el artículo 173 es, por ejemplo, cuando la empresa no paga la remuneración de manera puntual o de manera completa a los trabajadores. Entonces, esas son las causales, como les decía, más utilizadas del tema de visto bueno. Bueno, vamos a tomarnos un segundito porque veo que las personas están escribiendo al chat, entonces vamos a ir contestando. Ok, nos preguntan si el tema de la presentación del desahucio es 15 días término o 15 días plazo. Recordemos que término se refiere únicamente de lunes a viernes y no hacemos cuenta ni los fines de semana ni el tema, por ejemplo, cuando tenemos algún festivo. Esos no se hacen cuenta, mientras que en plazo se hacen cuenta completamente todos los días. En el caso del desahucio, el artículo 185 es muy claro y dice que son 15 días plazo, es decir, se contean también los sábados y domingos. También nos hacen otra pregunta y nos dicen que si podemos explicar nuevamente la diferencia de los contratos. Y lo que le decíamos es que dentro de la legislación existen los contratos expresos y los contratos tácitos. Es decir, los expresos pueden ser escritos y verbales y los tácitos es más o menos los que se rigen, podríamos decir para que quede un poquito más claro a través de la costumbre. O sea, no pusimos o no delimitamos todos los
puntos o los elementos que debería tener un contrato de manera directa, pero los asumimos y los vamos cumpliendo mientras vaya durando la relación laboral. Acá nos preguntan también cómo formalizo un acta de finiquito si solamente le afilié al IES y no registré nada en el SUD. A ver, es importantísimo que siempre los registros se hagan también en el SUD, porque como sabemos, existe un tema de conexión entre los sistemas, por ejemplo, del SUD y del IES, y muchas de las inspecciones que se generan para los señores inspectores de trabajo se generan precisamente por estos temas, porque saltan alarmas de que no se han registrado. Por ejemplo, si tenemos un contrato verbal, tenemos que hacer el registro especificando que tenemos un contrato verbal, por tanto, no tenemos un documento como tal que subir y que la normativa establece la legalidad de este contrato verbal. Entonces, lo que tienen que hacer, por ejemplo, si ustedes de empresa, es crearse un usuario y una contraseña dentro del Sistema Único de Trabajo y ahí es bastante simple como le va diciendo. O sea, por ejemplo, ahí usted registra el trabajador, registra los datos del trabajador y dentro del contrato de trabajo sube el escaneado del contrato de trabajo en caso de que usted lo tenga y si no lo tiene porque es un contrato verbal, especifica que es un contrato verbal y con eso habrá cumplido con el tema de la afiliación al IES desde el primer día, como dice la norma, y adicionalmente con el registro que tiene que tener este contrato dentro del Sistema Único de Trabajo, que es el sistema que plantea el Ministerio de Trabajo. Acá nos preguntan si los 15 días que se deben trabajar son remunerados. Claro que sí, hasta el último día remunerado. Recuerden que en el Ecuador no es legal el trabajo gratuito. Es decir, nosotros acá en el Ecuador el trabajo gratuito lo conocemos como esclavitud, así es que hasta el último minuto de trabajo tiene que ser completamente remunerado. Como les decía, dentro de esos 15 días de trabajo, una vez que ustedes ya presentaron su desahucio, lo único que varía es que usted sabe ya cuándo se va a ir de la empresa, sabe exactamente el día y la hora en la que va a ser su último día y su último minuto de trabajo. Pero en esos 15 días usted tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones que durante toda la relación laboral. A ver, también nos dicen, esto ya respondimos. Dice, y si no lo hice en el SUD, ¿cómo finalizo la relación laboral después de 5 años de trabajo y sobre todo el acta de finiquito? ¿Puedo hacerlo en un formato mío? Sí, puede hacerlo en un formato suyo y puede subir, pero recuerde también, por ejemplo, que lo que más verifica el Ministerio de Trabajo en este caso en concreto es que esté, aparte del acta de finiquito, esté el recibo de pago. Entonces es importante que usted todavía tenga el recibo de pago o suba la transferencia con la que usted le pagó al trabajador o también, no sé, el cheque con el que se depositó el dinero que se le tenía que pagar por el tema del tema de la liquidación a su trabajador. Entonces es importante que tenga todos esos documentos, aunque también recordemos, por ejemplo, si ya son 5 años atrás de la terminación de la relación laboral, ya acorde al Código de Trabajo tendríamos una prescripción, es decir, el trabajador ya habría superado los 3 años, perdón, que tiene para reclamar en el tema del pago de su liquidación judicialmente. Entonces, también habría que considerar eso. Perfecto. Si no hay otra duda, vamos a continuar porque se nos termina el tiempo. Déjenme ver, me parece que hay otra pregunta más. A ver, acá nos preguntan si el contrato puede ser expreso y tácito o solo uno, porque recordemos que una clasificación es de expreso y otra clasificación es tácito. Si es expreso, quiere decir que está determinada todas las características, porque no puede ser expreso y tácito, no, tiene que ser expreso o tiene que ser tácito. Lo que sí, dentro de los expresos puede ser verbal o puede ser escrito. En caso de que, por ejemplo, de lo que entiendo es que en su contrato, que puede ser escrito, no se pusieron algunos elementos. Entonces ahí es un contrato que está mal hecho, porque recordemos que los contratos de trabajo tienen que tener elementos que son específicos. Si nosotros nos vamos un poquito
o vamos a la profundidad de lo que es el derecho laboral, recordemos que el derecho laboral o la relación laboral también que se genera a partir de este derecho laboral, precisamente lo que busca es que se reconozcan ciertos aspectos claves, siendo el primero de ellos la remuneración. De igual manera, los horarios de trabajo y el tema de la subordinación. Es decir, estos elementos son indispensables para determinar la existencia de una relación de dependencia y por tanto deberían estar claramente establecidos dentro del contrato de trabajo. Perfecto, ahora sí vamos a continuar. Ahora sí, bueno, antes de ir ya a la parte medular de nuestra charla o de nuestra capacitación, vamos a determinar cuáles son los valores de tipo remunerativo. Porque recordemos que una remuneración no solamente se compone del sueldo o del salario, dependiendo cada cuánto tiempo nos paguen, sino que adicional a este sueldo o a este salario, como dice el artículo 95 del Código de Trabajo, pueden existir retribuciones accesorias. ¿A qué nos referimos con retribuciones accesorias? Por ejemplo, puede existir el pago de comisiones, puede existir que el mes se trabajó horas extraordinarias, horas suplementarias y todos esos valores en conjunto abarcan el valor de la remuneración. ¿Y por qué es importante saber cuál es el valor real de mi remuneración? Porque a partir de ese valor de la remuneración es que nosotros realizamos el cálculo de los valores de las bonificaciones, de las indemnizaciones que se encuentran dentro del acta de finiquito. Entonces, por ejemplo, digamos que Juanito tiene el sueldo básico. El sueldo básico a la fecha es $482, pero adicional a este valor básico, ya de manera normal, es decir, todos los meses a Juanito le pagan también la movilización. Digamos que le pagan $50 de movilización. Entonces, Juanito, el valor de su remuneración ya no solamente va a ser el salario básico unificado, sino que va a ser el salario básico unificado más los $50 que le pagan por movilización, porque este valor de los $50 ya se ha convertido en un valor normal dentro de sus pagos. Digamos también que, por ejemplo, Juanito, el mes de enero hizo horas extraordinarias y suplementarias. Entonces, esas horas extraordinarias y suplementarias también forman parte del valor remunerativo para el mes de enero. Entonces, por ejemplo, es importantísimo que ustedes, antes de iniciar cualquier tipo de cálculo, tengan clarísimo cuál es el valor de la remuneración más allá que el valor del salario o del sueldo que la persona percibe. Porque, por ejemplo, si hacemos solamente con el valor del sueldo o del salario de manera directa, vamos a perjudicar a la persona si ésta recibe de manera normalizada retribuciones accesorias. Entonces es importante tomar muy en consideración eso. Y para eso, ¿qué podemos hacer? Lo más aconsejable siempre va a ser revisar el rol de pagos. Lógicamente que también hay algunas empresas que no ponen todos los valores dentro de los roles de pago, pero ahí vamos a tener que buscar algún otro medio para determinar cuál es el valor de la remuneración. Por ejemplo, para el ejemplo que les estoy planteando. Juanito gana como sueldo el salario básico unificado, que a la fecha es de $482, pero como valores accesorios que están normalizados dentro de la relación laboral de Juanito, es decir, que se han pagado durante todos los meses dentro de su relación laboral, encontramos valores como, por ejemplo, alimentación, movilización y también Juanito todos los meses suele hacer horas suplementarias y horas extraordinarias. Entonces, su remuneración completa va a ser la sumatoria de este sueldo, de esta alimentación, de la movilización, de las horas suplementarias y de las horas extraordinarias. Ahora,
Una vez que, por ejemplo, nosotros ya planteemos y ya tengamos establecido cuál es el valor de la remuneración, sea nosotros, si queremos hacer nuestro cálculo y ver cuánto tienen o con cuánto tienen que liquidarnos, o si, por ejemplo, somos los abogados que defendemos a determinado cliente, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de la remuneración. Una vez que tengamos determinado el valor real de la remuneración, vamos a pasar a calcular el valor hora dentro de esta remuneración. ¿Y para qué hacemos eso? Hacemos este cálculo, por ejemplo, para primero verificar si el valor de las horas extraordinarias o suplementarias están bien pagadas. Y en caso de que no nos estén haciendo constar el pago de este valor de horas extraordinarias o suplementarias, es precisamente para requerir o para exigir el pago de estas horas en caso de que nosotros las hayamos realizado, es decir, nosotros trabajemos estas horas extraordinarias o suplementarias. Ahora, ¿cómo se realiza el cálculo del valor hora? Lo primero que vamos a hacer es establecer aquí sí únicamente cuál es nuestro sueldo o salario. En este caso en particular, o con el ejemplo que tenemos del valor únicamente del sueldo salario, es 482, acorde al salario básico unificado. Y esto dividimos para 240, y aquí tenemos el valor hora. Ahora, me van a preguntar, ¿por qué para 240? Y es 240 porque es el resultado de la multiplicación de la jornada o de las horas máximas que se pueden realizar en un mes, que en este caso en concreto, recuerden que legalmente o para los cálculos legales del mes se considera que tiene 30 días y la jornada laboral máxima tiene, acorde al Código de Trabajo, 8 horas, perdón. Entonces, si multiplicamos 8 horas por los 30 días máximos que nuestra legislación reconoce como mes para cálculos legales, tenemos un número de horas de 240 horas. Entonces, para tener el cálculo del valor hora, nosotros dividimos 482, que es el valor neto de nuestro salario, que en este caso corresponde al salario básico unificado, dividido para 240, que es el número máximo de horas que acorde a la legislación se pueden trabajar. Ahora, eso nos da un valor de $2,008. Por tanto, el valor hora dentro del ejercicio que estamos realizando es de $2,0083 de los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, ¿tenemos otra pregunta? Me preguntan si podemos sacar el valor de una persona que trabaja 60 horas al mes. Claro que sí, pero vamos viendo si tenemos tiempo. Ya y ahí podemos ir haciendo los ejercicios individuales que ustedes tengan, pero con esto, con estas fórmulas, vayan anotando las fórmulas y las pueden ir sacando ustedes de manera individual sin ningún inconveniente. Entonces, como les decía, el valor hora se saca del salario o sueldo, no de la remuneración. Recuerden, no de la remuneración, solamente del salario o sueldo dividido para 240 y ahí tenemos el valor hora. Para el ejemplo de Juanito, que gana el salario básico unificado, el valor hora es de 2,0083. Perfecto, ahora sí, una vez que tenemos el valor hora, vamos a suponer que Juanito hace horas suplementarias. ¿Cuáles son las horas suplementarias? Son las horas que se trabajan posterior a la terminación de la jornada laboral ordinaria y que no superan 4 horas diarias. Es decir, no podemos trabajar más de 4 horas suplementarias diarias y un total de 12 horas suplementarias a la semana. Cuando ya superamos este número de 12, automáticamente se convierten de horas suplementarias a horas extraordinarias, independientemente del horario en la que las estemos trabajando. Entonces, eso es importante tomar en consideración también. Ahora, ¿qué nos dice la normativa? La normativa nos dice que las horas suplementarias tienen un recargo del 50%. Para estos cálculos, nosotros vamos a calcular el valor hora más
la jornada suplementaria. No solamente el recargo, sino el valor hora más la jornada suplementaria. Y para eso vamos a utilizar el siguiente cálculo. Entonces, nosotros ya tenemos establecido cuál es el valor hora. Entonces, a ese valor hora lo vamos a multiplicar por 1.5, que es igual a si estuviéramos sumando el 50% de recargo al valor hora como tal. Entonces, vamos a decir que multiplicamos 2.0083 por 1.25 y ahí nos da exactamente cuál es el valor que trabajamos con este recargo de la hora suplementaria. Por tanto, el valor de la hora suplementaria, para el ejemplo que les estoy dando de Juanito, es de $3.0124. Ahora, digamos que Juanito no trabajó solamente una hora suplementaria, sino que Juanito, para nuestro ejemplo, trabajó las 12 horas que le permite la normativa a la semana. Entonces, ¿cuánto nos sale? Multiplicamos el valor hora suplementaria por el número de horas trabajadas. En este caso en concreto, Juanito trabajó 12, entonces nuestra multiplicación es $3 con 0,124 eh, centésimas de centavos, tal vez estoy diciéndolo mal, estoy redundando, por 12, que es el número de horas trabajadas, dándonos un total de $36.149 o 14 centavos si lo leo solamente con dos decimales. Entonces, ese sería el cálculo de las horas suplementarias. Por favor, me gustaría escucharlos hasta el momento. ¿Todo está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repitamos alguna cosa? La manera como se está explicando hasta el momento está entendible y, para ustedes. Sí me gustaría escucharlos. ¿Nadie tiene ningún comentario? Hola, abogada. Buenas tardes. ¿Podría volver a repetir lo que significa las horas suplementarias, como tal el concepto? Claro que sí. A ver, las horas suplementarias son las horas que se trabaja posterior a la jornada laboral ordinaria que no pueden superar de 4 horas diarias y de 12 horas a la semana. Esas son las horas suplementarias. Muchas gracias, abogada. Con gusto. Por favor, no sé si tienen alguna otra pregunta o si podemos ir avanzando. ¿Está todo claro para ustedes o necesitan que se haga hincapié en alguna cosa en particular? Sí, abogado, buenas tardes, por favor. ¿Por ¿Cómo qué le está? multiplica por 1.5? Lo multiplico por 1.5 porque, como les digo, primero, las horas suplementarias se pagan con un recargo del 50%, es decir, se paga el valor hora más del 50%. Y en este caso en particular estamos calculando valor hora y 50% de recargo, que es lo que dice la norma. Cuando su empleador le haga trabajar a usted horas suplementarias, automáticamente tiene que pagarle el valor hora más el 50%. Y este es el cálculo para determinar cuál es el valor hora más de ese 50%. Gracias. Con todo gusto, Giovanni. Por favor, no sé si existe alguna otra duda. Ok, entonces hasta el momento la explicación está clara, les está quedando todo completamente claro o necesitan que se haga hincapié en alguna cosa en particular. Bueno, entonces, por favor, pero si podría usted volver a mencionar la forma de calcular las horas extraordinarias. Entonces, Claro que sí. Sí, ya seguimos precisamente en este momento a las horas extraordinarias. También nos estaban pidiendo algo de la jornada nocturna, también lo vamos a hacer. Perfecto, entonces ahora pasamos a las horas extraordinarias. A diferencia de las horas suplementarias, las horas extraordinarias tienen un 100% de recargo. Y al tener un 100% de recargo, vamos a hacer el cálculo con este 100% de recargo. Es decir, vamos a hacer el cálculo del valor de la hora más su recargo del 100%. Por tanto, aquí nuestro cálculo es, o nuestra fórmula de cálculo es, valor hora por 2.
nosotros ya habíamos calculado nuestro valor hora, que es $2.0083, y esto lo vamos a multiplicar por 2. Y el resultado es $4.016. Es decir, el valor hora extraordinaria para este ejemplo que estamos planteando de Juanito, que gana un salario básico unificado, es de $4.016. Ahora, también Juanito no solamente trabajó, o no solamente le pidieron que trabaje 1 hora, ¿no? Sino a Juanito le pidieron que trabaje 5 horas. Entonces, en este sentido, ahora, una vez que tenemos el valor hora extraordinario, lo vamos a multiplicar por el número de horas extraordinarias trabajadas. Es decir, los $4.016 lo vamos a multiplicar por 5, que son las horas que Juanito trabajó de manera extraordinaria. Y aquí el recargo que tendrá Juanito dentro de su valor o dentro del cúmulo de su remuneración va a ser el pago de $20.08 dentro de su rol de pagos del mes que haya trabajado estas horas extraordinarias. Entonces, con esto ya tenemos claro cuál es el cálculo de las horas suplementarias, que como les digo, tiene un 50% de recargo, como de las horas extraordinarias, que tiene un 100% de recargo. Ahora, vuelvo a repetir, el cálculo que estamos haciendo en este momento no es únicamente del recargo, sino es la hora y el recargo, es decir, el valor completo. Por favor, eso es súper importante tomarlo en consideración. Ahora, también, como ya nos habían preguntado anteriormente, existe dentro de nuestra legislación la jornada nocturna, que es precisamente la jornada que se tiene a partir de las 19 horas, es decir, de las 7 de la noche, hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Todo ese periodo, las personas que trabajan durante ese periodo tienen una jornada nocturna. Por ejemplo, normalmente las personas que tienen esas jornadas nocturnas son los señores guardias de seguridad. Como lógicamente ellos no pueden dejar su puesto de trabajo y las horas de la noche y de la madrugada son las horas más álgidas precisamente en los temas de seguridad, ellos tienen que trabajar estas horas, pero ellos tienen que recibir el pago de esta jornada nocturna por estas horas que trabajan ellos dentro de las 19 horas hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Ahora, esta jornada nocturna también tiene un recargo y este recargo es del 25%. ¿Y cómo hacemos el cálculo de este 25%? De igual manera, vamos a tomar como base el valor hora que ya sacamos como primer cálculo y lo vamos a multiplicar por 1.25. Omar, díganos, por favor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Pregunta. Las horas extraordinarias, a qué horas representan? ¿Estas son las de fines de semana? Claro que sí, las horas Ok, extraordinarias son ok, las de fines de semana ok, y feriados. perfecto. Con gusto. Listo, entonces nuestra jornada nocturna, como les decía, representa el 25% y el cálculo se hace el valor hora, que es el valor base que sacamos de primera mano, por el 1.25, teniendo en consideración o como resultado que para el ejemplo que tenemos, Juanito tiene un valor de jornada nocturna de 2.51 centavos dentro del presente cálculo. Ahora, también Juanito no trabajó solamente una hora en jornada nocturna, sino que en nuestro ejemplo, Juanito trabajó 2 horas. Entonces, este valor de la jornada nocturna lo vamos a multiplicar por el número de horas que Juanito trabajó. Multiplicando 2.510 por 2, 2 es el número de horas que Juanito trabajó, dándonos como resultado $5.020 de dólar. Entonces, con esto, nosotros ya, por ejemplo, para la próxima que tengamos algún inconveniente, si defendemos a un trabajador que fue despedido y este trabajador, por ejemplo, nos dice, no me han pagado las horas extraordinarias ni las horas suplementarias o no me han pagado ni siquiera el sueldo, entonces ahí vamos a ver cómo tenemos que calcular, si es el valor hora y el recargo o solamente el recargo. Recuerden que si ustedes están calculando únicamente el recargo, lo que va a cambiar acá es el tema, por ejemplo,
del número con el que van a multiplicar. El valor hora se va a mantener, pero ustedes ya no van a poner 1.5, por ejemplo, si están calculando solo el recargo, sino van a poner 0.5. De igual manera, si están calculando solamente el recargo, va a ser multiplicado por 1 porque es del 100%, y si es la jornada nocturna, la multiplicación, si se calcula solo el recargo, va a ser por 0.25. Entonces, eso hay que tomar muy en consideración dependiendo cómo se plantee el caso, por favor. Ahora, vamos a ponernos ya en el tema de que verídicamente no llegamos a ningún acuerdo de manera administrativa y al trabajador. Narcisa, díganos por favor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Una consulta. Para el recargo nocturno, ¿desde qué horario considera usted que arranca este recargo? Ah, ok, la normativa nos dice que arranca a partir de las 19 horas, es decir, desde las 7 de la noche. Perfecto, gracias. Con todo gusto. Listo, entonces, como les decía, vamos a suponer que Juanito salió de la empresa Quito S.A., que a Juanito nunca le pagaron ni siquiera sus remuneraciones, que Juanito simplemente trabajó algunos meses sin recibir su remuneración y a la final le dijeron como que Juanito, ¿sabes qué? Estás despedido, ya no queremos que trabajes más en la empresa. Y nunca le quisieron pagar el tema de la liquidación a Juanito, por tanto, Juanito tuvo que contratar un abogado y el abogado le dijo, ok, Juanito, no te pagaron los últimos meses, entonces como no te pagaron los últimos meses, vamos a pedir el triple de recargo. Ahora, en lo relacionado al triple de recargo, claro que se puede pedir el triple de recargo por las remuneraciones no canceladas, pero recordemos que no es por todo, que este triple de recargo no aplica a todas las remuneraciones no canceladas, sino que aplica únicamente a las 3 últimas remuneraciones no canceladas. Es decir, no importa que a Juanito no le hayan pagado, perdón, 5 remuneraciones, sino que el recargo se va a aplicar únicamente a las 3 últimas remuneraciones no pagadas. Entonces, bueno, para que quede mucho más claro, vamos a revisar el ejemplo que les planteé dentro de la diapositiva. Decimos como datos, Juanito eh, terminó la relación laboral con Quito S.A. el 28 de febrero del año 2026, es decir, el último día del año de febrero. Y Juanito, o mejor dicho, Quito S.A. no le pagó a Juanito las remuneraciones desde el anterior año. Es decir, la remuneración de octubre no le pagaron, la remuneración de noviembre no le pagaron, la remuneración de diciembre no le pagaron, y por favor, mil disculpas, acá he puesto enero 2025, pero no es 25, es 26, y la remuneración de enero del 2026 tampoco le pagaron. Entonces, si nosotros hacemos cuentas, ¿cuántas son las remuneraciones no pagadas? Son 4, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 remuneraciones no pagadas. Pero la norma me dice que únicamente puedo pedir triple de recargo por las últimas 3 no pagadas. Es decir, yo puedo pedir triple de recargo por las remuneraciones no pagadas de noviembre, de diciembre y de enero. ¿Y qué hago para calcular este triple de recargo? Precisamente hago la sumatoria de los 3 últimos meses no cancelados. Para noviembre, que entra dentro de estos 3 últimos meses, el salario básico era 470. Entonces sumo, por ejemplo, para el ejemplo, 470 del mes de noviembre, 470 del mes de diciembre y 482 del mes de enero del año 2026. Los valores varían porque recuerden que el salario básico unificado en el 2025 era $470 y a la fecha es $482. Entonces sumo esos. Sumo la remuneración no paga de noviembre, de diciembre y de enero, dándome un total de $1,422. Ahora, a estos $1,422 tengo que aplicarles lo que habíamos estado hablando desde el inicio, que es el triple de recargo. Entonces, las 3 últimas remuneraciones no pagadas multiplico por 3, dándome un total
de 4.266, que son las remuneraciones no pagadas más el recargo. Ahora, ¿qué pasa con la remuneración de octubre? Que no ingresa dentro de este triple de recargo. Esta remuneración va a tener que ser reclamada tal cual es decir, por los $472. Lógicamente, el trabajador nunca va a perder una remuneración que no haya cobrado. Esta se va a cobrar, pero lastimosamente, y acorde a lo que dice la normativa, no va a tener triple de recargo, porque triple de recargo, perdón, únicamente tienen o va sobre las tres últimas remuneraciones que estén impagas. Perfecto. Ahora, dentro de la misma acta de finiquito, ¿qué es lo que podemos o qué es lo que tenemos que revisar que también se nos pague? Vamos a revisar el pago de la 13ª remuneración y de la 14ª remuneración. Ahora vamos a hacer aquí un ejercicio para que nos quede clarísimo la diferenciación entre la 13ª remuneración y la 14ª remuneración. Siempre que les digan 13ª remuneración, ustedes recuerden Navidad. La 13ª remuneración es la remuneración que a nosotros nos dan para la Navidad, mientras que la 14ª remuneración es la remuneración que se paga para el ingreso de clases de los niños. Independientemente de que tengamos niños o de que no tengamos niños, nos pagan la 14ª remuneración y se la conoce también como bono escolar, mientras que la 13ª remuneración se la conoce como el bono navideño. En este sentido, la 13ª remuneración tiene periodos de pago. Estos periodos de pago, por ejemplo, inicia, para el ejemplo que les voy a dar en este momento, inicia, digamos que, a ver, la 13ª remuneración a Juanito tenían que pagarle en diciembre del año 2025, ¿verdad? Entonces, como tenían que pagarle en diciembre del año 2025, es decir, hace 3 meses atrás, el cálculo debió haber iniciado desde el 1 de diciembre del año anterior al pago. Es decir, el cálculo de la 13ª remuneración de Juanito debió haber iniciado desde el 1 de diciembre del año 2024. Entonces, así vamos a hacer cálculo de los 12 meses. Diciembre del año 2024, un mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2025. Por tanto, la 13ª remuneración le pagaron ¿cuándo? En diciembre del año 2025. Por tanto, y de manera generalizada, la 13ª remuneración tiene el periodo de cálculo desde el 1 de diciembre del año anterior al pago hasta el 30 de noviembre del año en curso o del año en que le van a pagar la 13ª remuneración. En el caso en concreto de Juanito, vamos a hablar un segundo que tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, nos piden el cálculo nocturno que ya está. Bueno, nos hacen una pregunta que ya es un poco más compleja de contestar y necesitamos más características, la leemos a posterior. Bueno, como les decía, en el tema de la 13ª remuneración tenemos dos formas de pago. Ahora nosotros ya tenemos claro cuál es la 13ª remuneración y cuáles son los periodos de pago. Pero tenemos dos maneras de pago. La norma nos dice que la 13ª remuneración debe ser pagada de manera mensualizada. Pero también tenemos la excepción. Si el trabajador solicita a su empleador que esta 13ª remuneración se la pague de manera acumulada, también se lo puede hacer. Pero recuerden que ahora la acumulación es la excepcionalidad, porque la norma determina la mensualización. Omar, ¿cómo está? Díganos, por favor. Bueno, ahí en pantalla observamos el valor de $482, pero este es con el monto del 2026. Tendríamos que hacer el cálculo en este ejemplo con el monto del 2024 y también 2025, ¿verdad? O sea, ir calculando de acuerdo al año y al mes. Ahorita, obviamente, Claro que por sí. temas de ejemplificación, le pone 482, pero en la realidad sería hacerle
una sumatoria un poco más específica, entiendo, ¿verdad? Claro que sí, Omar. Usted tiene absolutamente toda la razón. Para el tema de la ejemplificación acá, como le digo, bueno, en la mensualizada no hay problema, porque la mensualizada es justamente en el mes en el que usted está laborando. Entonces, por ejemplo, Juanito gana el básico, este mes no hizo ni horas extraordinarias ni suplementarias, entonces, ¿qué hace con la 13ª remuneración mensualizada? Es el valor es el valor de la remuneración dividido para 12. Y aquí tenemos el valor de la 13ª remuneración mensualizada. Como les digo, cuando es mensualizada no tenemos ningún inconveniente. Pero ¿qué sucede? Cuando es acumulada, aquí sí vamos a tener que hacer un cálculo mucho más grande, porque recuerden que dentro de esta 13ª y 14ª remuneración, aquí sí se toma en consideración también el pago de las horas extraordinarias, suplementarias y de jornada nocturna. Entonces, por ejemplo, imaginemos que Juanito es guardia. Entonces, si Juanito es guardia, lógicamente puede ser que cada mes él tenga un valor diferente de su remuneración. Entonces puede ser que diciembre del año 2024 Juanito ganó $1000. En enero ganó 800, en febrero 900. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo para hacer el cálculo de manera individualizada de esta 13ª remuneración? Ir sumando cada uno de los valores de las remuneraciones dentro de este periodo que se plantea, diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso. Como les digo, para el ejemplo se lo ha planteado de una manera mucho más simple, digámoslo así, pero es exacto lo que decía el compañero Omar. Precisamente se tendría que hacer de manera individualizada. Por ejemplo, si se tratan solamente de salarios básicos, nos vamos a regir en el salario básico, pero si se tratan de salarios o de remuneraciones, mejor dicho, que van fluctuando porque tienen pagos de horas extras, de horas suplementarias y de jornada nocturna, nos va a tocar ser mucho más precisos e ir mirando cada uno de estos valores para hacer la sumatoria y para dividir para 12 cuando se trata de la acumulada, porque vuelvo y repito, cuando se trata de la mensualizada es súper simple porque solamente se hace con el cálculo de lo que voy ganando cada mes, ¿no? Entonces así no voy arrastrando ningún tipo de valor. Entonces, cuando se trata de la mensualizada, lo único que hago es mi remuneración mensual, la divido para 12 y ese es el valor que van a tener que pagarme ese mes, porque recuerden que este es un cálculo por mes. Pero cuando se trata del anual, lógicamente, y para el ejemplo que les estoy planteando, por ejemplo, cómo tendría que recibir Juanito su bono navideño en diciembre de este año, entonces quiere decir que Juanito o sea, que Juanito debió haber trabajado ya en la empresa, por ejemplo, desde diciembre del año 2025. En diciembre del año 2025 teníamos otro salario básico unificado que era 470 y de enero a noviembre del 2026 tenemos otro salario básico unificado que es 482. Entonces, si para ese ejemplo y hablando del futuro, de lo que Juanito va a tener que recibir en diciembre, tenemos un valor de $5772 y esto vamos a tener que dividirlo para 12, es decir, sacar el promedio. Y aquí tenemos el valor que él va a tener que recibir como 13ª remuneración en caso de que él hubiera decidido acumular su 13ª remuneración o su bono navideño para recibirlo en diciembre del año 2026 para el ejemplo que estamos planteando en este momento. Como ustedes pueden ver, digamos que no llegamos al salario básico unificado porque tenemos esta diferenciación únicamente con el mes de diciembre, pero la variación es realmente mínima. Por lo general, suelen ser más altas que el valor de la remuneración porque dentro de varias empresas se permite hacer este tema de horas extraordinarias y suplementarias que, como digo, fluctúan o hacen que el sueldo o la remuneración en concreto vaya fluctuando a través de los meses, lo que hace que también la 13ª remuneración varíe. Por favor, ¿hasta acá está clarísimo o tienen alguna duda respecto a la 13ª remuneración? ¿No hay dudas? Perfecto. Bueno, ahora vamos a la 14ª remuneración.
Y ahora, dentro de la 14ª remuneración, sí vamos a tener que hacer varias acotaciones. La primera es que la 14ª remuneración se va a diferenciar dependiendo de la región en la que nosotros nos encontremos dentro del Ecuador. Porque como les decía, esta 14ª remuneración también se la llama comúnmente como el bono escolar. Entonces, como nosotros sabemos, en la sierra y en la Amazonía, los chicos regresan a clases en fechas distintas a los que regresan en la costa o en Galápagos, ¿no? Entonces, en relación a esto, cuando nosotros hablamos de los cálculos de la 14ª remuneración en la región Sierra y Amazonía, el cálculo va a tener que empezar del 1 de agosto del año anterior hasta el 31 de julio del año en curso. Y mientras que en la costa y en Galápagos va a tener que calcularse desde el 1 de marzo también del año anterior hasta el último día de febrero del año en curso. Al referirnos del año en curso, es del año en el que se vaya a pagar esa 14ª remuneración. Y a diferencia de la 13ª remuneración, recuerden que la base de cálculo de la 14ª remuneración no es la remuneración de la persona como tal, no, 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 sino que aquí hay una base de cálculo o una constante. Y esta constante de cálculo es el salario básico unificado. Es decir, independientemente de cuánto usted gane, usted puede ganar $1,000, $2,000, $3,000 o el sueldo básico, siempre la 14ª remuneración se va a calcular con base al salario básico unificado del año vigente. Es decir, se va a calcular con $482, que es el salario básico unificado del año vigente. Ahora, cuando se trata, como les decía, de la 14ª remuneración mensualizada, no tenemos ningún problema, porque hacemos algo muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Cuál es el salario básico unificado? Son $482. Esos $482 vamos a dividir para 12, que es el número de meses de años, y en este caso en concreto, como Juanito, el valor de su sueldo es idéntico a la remuneración básica unificada o el salario básico unificado, nos va a salir el mismo valor. Pero, por ejemplo, si hablamos de una persona, como les decía, que gana $5,000, también el cálculo se va a hacer con base al salario básico unificado, dándonos un valor de $40 con 16 centavos de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, aquí sí vamos a tener una diferenciación de cálculo en relación a la 14ª remuneración, que es la anualizada. Vuelvo y repito, la constante o lo que la norma manda es que la 13ª y la 14ª remuneración se paguen de manera mensualizada, pero excepcionalmente y a pedido del trabajador, esta se puede anualizar, es decir, se puede pagar una vez al año y no con el rol de pagos de todos los meses. Ahora, aquí que vamos a hacer el conteo. Vamos a hacer el conteo de la remuneración de agosto a julio, que en este caso, lógicamente, va a ser los $482 porque corresponde al salario básico. Y esto lo vamos a dividir para 360. ¿Por qué dividimos para 360? Porque legalmente, para realizar los cálculos y referirnos a los días del año, son 360, aunque en la práctica y en la realidad y en lo que nosotros vivimos sean 365. Recuerden que legalmente el mes tiene 30 días, independientemente de que febrero tenga 28 o que diciembre tenga 31. Para los cálculos, nuestro mes tiene 30 días. De igual manera, para los cálculos, nuestro año tiene 360 días. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, con el valor de estas remuneraciones, vamos a dividirlo para 360. Es decir, vamos a dividirlo para los días efectivamente trabajados del año. Porque para el ejemplo que les estoy planteando, Juanito ha trabajado todos estos días del año y esto vamos a multiplicar
por el día de años trabajados, que para el efecto también van a ser los mismos 360, pero pueden existir ocasiones, por ejemplo, en el que simplemente se calculen proporcionales, es decir, la persona únicamente trabajó 11 meses y 20 días, no llegó a culminar los 12 meses, entonces no vamos a tener que calcular por 360 días, sino vamos a tener que calcular por un menor número de días trabajados. Entonces, nuestra forma base o nuestra fórmula base para este cálculo va a ser los $482, que son el salario básico unificado para este año, dividido para 360, que son los días que la normativa determina para un año, y esto vamos a multiplicar para el número de días, digamos, que su cliente efectivamente trabajó o que usted efectivamente trabajó, y vamos a sacar el cálculo. Como les decía, para este caso en particular, se ha vuelto a multiplicar por 360 porque para el ejemplo, Juanito ha trabajado todos esos días y no tiene que recibir proporcionales, sino la 14ª remuneración de manera completa. Perfecto. Una vez que tenemos establecidos ya cómo se calcula en la 13ª remuneración y la 14ª remuneración, es importante determinar, como les decía al inicio, que las mismas pueden ser pagadas de manera proporcional. Por ejemplo, digamos que Juanito ingresa a trabajar en enero y lógicamente la 13ª remuneración o el bono navideño le pagan en diciembre, pero recordemos que nuestro periodo es desde diciembre, ¿verdad? Pero diciembre Juanito no trabajó. Entonces ahí los cálculos, si son de manera anualizada, si es mensualizada no hay problema en ninguno de los cálculos, pero si es anualizada ya no va a ser la 13ª remuneración completa por el año laborado, sino simplemente ahí lo que vamos a tener que hacer es modificar y determinar que tiene que recibir en proporcional, no por los 12 meses porque no los trabajó, sino por los 11 meses porque ingresó a laborar en enero y no el año anterior como debió haber sido para el cálculo completo. Por favor, hasta aquí está clarísimo. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que se repita algún tema en particular? Ok, si no hay ninguna duda, continuamos. Perfecto. Ahora vamos a revisar también el tema de las vacaciones. Recuerden que las vacaciones es un derecho y que para las personas que están regidas por el Código de Trabajo, las vacaciones son 15 días anuales y a partir del 5.º año se va ganando un día por año. Nunca va a ser superior a los 30 días el lapso que tienen los trabajadores por vacaciones. Ahora vamos a revisar cómo se hace este cálculo de las vacaciones. Ahora, el cálculo de las vacaciones se hace en relación a las remuneraciones del último año, es decir, a las 12 remuneraciones del último periodo, dividido para 24. Ahora, recordemos que, perdón un segundo, que aquí no tiene, Nada, no, disculpa que te interrumpa, ya estás hablando 1 hora. ok, bueno, entonces vamos a tener que acelerarlo. A ver, bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero que quede claro, ¿les parece? Entonces, a ver, el tema de las vacaciones, como les decía, no existe un periodo en concreto porque la normativa no nos puede determinar cuándo ingresamos a un puesto de trabajo y cuándo no ingresamos a un puesto de trabajo. Es decir, estos 12 meses se van a tener que calcular desde el primer día que usted ingresó hasta que cumpla los 12 meses. Puede haber ingresado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, en relación a eso, se hace el cálculo de estos 12 meses o del valor de las remuneraciones que usted tuvo dentro de estos 12 meses y se divide para 24. Por ejemplo, vamos a hacer el tema de este cálculo como les decía, para Juanito. Entonces Juanito inició la relación laboral el 1 de enero del año 2026 y terminó la relación laboral el 1 de diciembre del año 2026. Como ustedes ven, es un año completo, un año calendario completo. Entonces aquí lo que hacemos es multiplicar los $482 que Juanito gana, porque no está haciendo ni horas extraordinarias ni suplementarias, y esto
vamos a sumar estas 12 remuneraciones y lo vamos a dividir para 4. Por tanto, el valor que tendría que recibir Juanito en caso de ser despedido o de retirarse de su lugar de trabajo es de $241 por periodo completo. Mientras que con el mismo ejemplo de Juanito, digamos que Juanito inició su relación laboral el 1 del año 2026 y únicamente trabajó ahí por enero y febrero, es decir, por 2 meses. Entonces, ahí el valor de sus vacaciones o el valor que él debería recibir por concepto de vacaciones disminuye porque solamente sumamos las remuneraciones de enero, la remuneración de febrero y dividimos para 24, esa constante no varía, dividimos para 24 y el valor que tiene que recibir por esos 2 meses que Juanito laboró es de $40.16. Perfecto, entonces esto sería el tema de las vacaciones. Ahora, vamos a determinar otro valor que es súper importante, que es el de fondos de reserva. Recordemos que también, de igual manera, la constante a partir del año 2009, en el cual se emite la ley de mensualización de los fondos de reserva, es que los fondos de reserva sean pagados de manera mensualizada. Existe la excepción de pagarlos de manera acumulada, pero únicamente a pedido del trabajador. Ahora, cuando se pagan de manera mensualizada, el trabajador lo recibe directamente o de manera mensual en su rol de pagos, mientras que cuando se refiere al pago anualizado, este es depositado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, en este sentido, tampoco nos hacemos ningún inconveniente porque ya esta ley, como les digo, del 2019 de la mensualización de los fondos de reserva, ya nos establece un coeficiente por el que se tiene que multiplicar. Entonces, para cuando es el pago de fondos de reserva de manera mensualizados, lo que se hace es, en el caso de Juanito, la remuneración completa de Juanito es de $482. Se multiplica estos $482 por el coeficiente, que es 0.0833, dándonos un valor mensual de fondos de reserva de $481.80. Bueno, denme un segundo porque aquí hay un pequeño error porque aquí me faltó la división para 12. Ese valor tiene que dividirse para 12 para determinar el valor mensual, porque cuando se hace únicamente la sumatoria, ahí se determina el valor anual, que es 481.80. Denme solo un segundo, saco la calculadora acá. 482 por 0.0833. Claro, aquí hay un pequeñísimo error. Denme un segundo, vamos cambiándolo de una vez para que no quede ninguna confusión. Aquí el valor de la multiplicación es $40 con 15 centavos. $40 con 15 centavos. Listo, con eso ya nos queda clarísimo entonces. Listo, entonces, como les decía, los fondos de reserva, cuando son de manera mensualizadas, realizamos la multiplicación de los $482, que es la remuneración que percibe para nuestro ejemplo Juanito, y esto lo multiplicamos por el coeficiente 0.0833, dándonos un total para el fondo de reserva mensualizado de $40 con 15 centavos. Mientras que si el trabajador pide que este fondo de reserva sea anualizado, lo que vamos a hacer es la sumatoria de las remuneraciones de todo ese periodo anual, es decir, de los 12 meses a partir de cuando la persona generó el derecho a recibir fondos de reserva. Recordemos que el derecho a recibir fondos de reserva se genera a partir del 13º mes, es decir, yo en diciembre cumplí 12 meses. A partir de enero yo ya tengo derecho a mis fondos de reserva. Entonces, en este caso en concreto, vamos a hacer la sumatoria de los 12 meses de remuneración y esto lo vamos a multiplicar por 0.0833, es decir, por el mismo coeficiente. Y aquí el valor de la sumatoria nos daría $5.784 y esto multiplicado por el coeficiente que nos determina la normativa, tenemos un valor anual a ser depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de fondos de reserva
de $481,80. Ahora, recordemos que este valor, en caso de que nosotros tengamos que litigar por el pago del mismo frente a un juez de lo laboral, este valor sí va a generar tanto un recargo como intereses. Lógicamente, este recargo y estos intereses lo va a calcular directamente el juez de trabajo, pero para que lo tengan claro, el recargo es del 50% sobre el valor generado y los intereses dependen ya a cómo esté la tasa determinada por el Banco Central para el año en el que ustedes estén litigando. Perfecto. Ahora vamos a entrar ya en la parte final de nuestra exposición y ya es en el cálculo de la indemnización por despido intempestivo. Como nosotros sabemos, la indemnización por despido intempestivo es una decisión unilateral del empleador en la que no tiene que existir causa justa ni tiene que existir un procedimiento establecido. Simplemente, como dice la normativa, es una decisión unilateral, por tanto, no hay que determinar una causa. Ahora, ¿cómo se hace para pagar esta decisión unilateral? Porque recordemos que si yo despido a una persona fuera de lo que la normativa determina, estoy frente a un despido intempestivo. Y el despido intempestivo, al no ser una causal de la terminación del contrato de trabajo, porque como ustedes miraron, al inicio, dentro del 169, no existe como causa de terminación de la relación laboral el despido intempestivo. Pero aún así es una causa, pero es una causa que lógicamente genera una indemnización porque es una decisión unilateral del empleador. Entonces, ¿qué se hace? Actualmente ya la Corte Nacional de Justicia ha determinado como precedente obligatorio que para el valor de cálculo del despido intempestivo se tome los últimos mejores sueldos, es decir, los jueces revisan los últimos sueldos y dicen cuál es el último mejor sueldo. Lógicamente, este tiene que ser completo y este lo multiplican por el número de años laborados, teniendo un máximo aquí de 25 años para el cálculo del despido intempestivo. Recordemos también que el pago mínimo de despido intempestivo es por 3 años, es decir, no importa que una persona haya trabajado un día, hasta 3 años. Siempre el cálculo mínimo del despido va a ser el valor de la última mejor remuneración percibida por 3 como mínimo, independientemente de que haya trabajado un día hasta 3 años. Y cuando trabajó más de 3 años será por el número de años efectivamente trabajados. Por ejemplo, a partir de los 3 años, lógicamente ya viene 3 años y un día, 2 días, 4 días, ahí ya se hace al siguiente, es decir, ya se hace al siguiente, es decir, 4. Entonces, como les decía, despido intempestivo, última mejor remuneración acorde a una de las últimas resoluciones de la Corte Nacional de Justicia en los temas laborales, y esto multiplicado por mínimo 3 si la persona trabajó de un día hasta los 3 años, y si trabajó más de 3 años será por el número efectivo de años trabajados con un total, o mejor dicho, con un máximo de 25 años. Por ejemplo, vamos a revisar los ejemplos en relación a Juanito. Juanito inició la relación laboral en enero del año 2026 y terminó en febrero del año 2026. Miren, solamente trabajó 2 meses, pero como les decía, el mínimo para el cálculo son 3 años. Por tanto, se va a multiplicar. Su última mejor remuneración es 482 porque, como dijimos al inicio, él por el momento no está generando ni ni horas extraordinarias, ni horas suplementarias, por tanto, gana únicamente el sueldo básico. Entonces vamos a multiplicar este sueldo básico, que es 482, por 3, dándonos un valor de despido intempestivo, que es una indemnización de $1,446. Omar, dígame, por favor. En el primer ejemplo nos pone enero 2026 y febrero 2026, pero ¿y ahí el plazo de prueba de 90 días? No, ¿cómo funciona ahí? ¿O hay que esperar? Eso me queda la duda. Ok, ya. Usted me dice cuando es un contrato
con periodo de prueba, ¿verdad? Exactamente. Ahí ya no Ok, cabría ya este entonces, ejemplo. ok, perfecto. Depende. Recuerde que no todos los contratos tienen periodo de prueba. Solamente los contratos que tienen periodo de prueba son los que establecen de manera concreta, primero, que es un contrato por periodo de prueba y segundo, que el periodo de prueba es de máximo 90 días. Entonces, por ejemplo, si existe este contrato por periodo de prueba, no existe despido intempestivo. Pero si es un contrato que no tiene periodo de prueba, no hay ningún inconveniente y si trabajó un día, 2 días, 3 días o como le digo, hasta 3 años, se multiplica por 3. Omar, ¿con eso quedó claro? Sí, sí, muchas gracias, muy amable. Perfecto. Recuerden también una cosa, que el contrato con periodo de prueba obligatoriamente tiene que ser un contrato escrito. Cuando se quiere establecer un periodo de prueba, únicamente tiene que ser un contrato escrito. Adicionalmente, también no se dejen confundir con eso que el periodo de prueba son 3 meses. No son 3 meses, son exactamente 90 días. Si ustedes hacen cuenta que son 3 meses, se les pueden pasar los 90 días y automáticamente puede considerarse ya un contrato indefinido, ¿no? Perfecto, buenísima su pregunta, Omar, muchas gracias. Bueno, ahora hagamos también el ejemplo y con los datos de que Juanito tuvo una relación laboral de 6 años. Entonces aquí también vamos a hacer el mismo cálculo. La última mejor remuneración de Juanito es de $486 y esta lo multiplicamos por el número de años que Juanito ha trabajado en la empresa. Para el segundo ejemplo son 6 años, entonces multiplicamos 482 por 6 dándonos un total de $2,892. Y ese sería el valor que Juanito tiene que recibir por despido intempestivo en caso de que la terminación de la relación laboral se haya dado por despido intempestivo. Ahora recordemos que cuando hablamos de mujeres embarazadas, de dirigentes sindicales o personas con discapacidad, aquí el cálculo de estas indemnizaciones son mucho más amplias y aparte del cálculo normal de la indemnización por despido intempestivo, que es la que vimos anterior, se hace otro cálculo y se suma también la última mejor remuneración por 12 en el caso de las mujeres embarazadas y eso se le suma a la indemnización de despido intempestivo y a los otros valores que se tenga que pagar. Y cuando se trata de personas con discapacidad, aparte del despido intempestivo, también se tiene que sumar la multiplicación o el resultado que dé de la multiplicación de la última mejor remuneración. Y escuchen aquí, esto es todavía más amplio. Y esto lo dice la Ley Orgánica de Discapacidad, que cuando se trata de mirar cuál es la mejor remuneración de la persona con discapacidad, no solamente se analizan los últimos meses, como se hace para el despido intempestivo, llamémoslo normal u ordinario, sino que cuando es para una persona con discapacidad, se analiza automáticamente todos los sueldos dentro de la relación laboral y de todos los sueldos, es decir, desde el primero hasta el último, se ve cuál es el más alto, se toma el más alto y este se multiplica por 18 y a este valor se le suma el valor inicial que ya aprendimos a hacer del cálculo del despido intempestivo. Entonces, esas son las diferenciaciones y la doble protección de la que habla la Corte Constitucional de estas personas, las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, de los dirigentes sindicales o las personas con discapacidad. Omar, díganos, por favor. Otra pregunta, una duda que me generó ahí. Con este tema de la discapacidad se toma en cuenta todas las remuneraciones, pero cuando usted hace esta comparación con mujeres embarazadas o líderes sindicales, cuando habla del término última remuneración, ¿cuál es el periodo? O sea, ¿cuántos meses se calcula o se define últimas remuneraciones? ¿Los últimos 5, 6, 10? Porque es muy subjetivo eso, o ¿cuál es el criterio que toman para establecer las últimas remuneraciones? Claro que sí. El criterio que toma la Corte más o menos para establecer este tema de las últimas remuneraciones son un promedio de 3 meses. Es decir, se hace un análisis de más o menos los últimos 3 meses que no hayan existido este tema de las variaciones para determinar la última mejor remuneración para el despido intempestivo en general y para el despido intempestivo también con estas remuneraciones especiales de las mujeres embarazadas. Pero como digo, para las personas con discapacidad se tiene que determinar desde el primer día hasta el último día. Es decir, si la persona trabajó 20 años, tendrá que revisarse
todos los pagos de los 20 años, mientras que de un despido intempestivo para una persona que no esté dentro de esta doble protección, más o menos lo que se revisa son 3 meses atrás, acorde a lo manifestado por la Corte. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Listo. Ahora vamos también a determinar cómo se hace el cálculo de desahucio. Recordemos que indistintamente de que la terminación de este contrato de trabajo, de la relación laboral, se dé por acuerdo entre las partes o por desahucio, inclusive por despido intempestivo, siempre se va a dar el pago del desahucio. El pago del desahucio se omite, o mejor dicho, díganos, ¿alguien habló? Bueno, creo que no era una pregunta. Como les decía, este pago de desahucio se omite, por ejemplo, cuando se da la terminación de la relación laboral por visto bueno solicitado por la empresa hacia el trabajador. Ahí no se paga el desahucio. En la mayoría de los otros casos, se tiene que pagar efectivamente el tema del desahucio. Ahora, ¿cómo se calcula el desahucio? El desahucio se calcula en relación al 25% de la última remuneración percibida. Aquí sí lo hacemos con la última remuneración percibida, la última remuneración completa percibida. En el caso de Juanito, como habíamos dicho, para no hacernos problema, la última remuneración percibida es el salario básico unificado y el 25% de este salario básico unificado es $120.50. Si, por ejemplo, Juanito ganaba $1,000, teníamos que sacar el 25%, que en este caso era $250. Y este 25% lo multiplicamos por el tiempo de servicio, es decir, por el número de años. Y aquí, por favor, hay que ponerle un gran ojo a eso. Es el número de años completos trabajados. Es decir, si Juanito trabajó 11 meses y 29 días, automáticamente no tiene desahucio. Si Juanito trabajó 1 año y 11 meses, tiene desahucio solamente por 1 año, porque se contea a partir de los años completos laborados. En este caso en particular y para el ejemplo, vamos a decir que Juanito trabajó 6 años completos. Por tanto, vamos a multiplicar el 25% de su última remuneración, es decir, $120.50, por los 6 años trabajados, dándonos un total de $723. Este es un valor que también se incluye dentro del acta de finiquito. Recordemos que el desahucio no es no es una indemnización, sino es una bonificación. Por lo tanto, no es negociable. Lo único que en este aspecto es negociable, o el único valor que se podría negociar al ser una indemnización, es el valor del despido intempestivo. Los otros valores se pueden negociar en relación a periodos de pago, a formas de pago, pero no a valores de pago, porque son derechos y los derechos no son negociables. Listo, hasta aquí tendríamos completamente terminado el tema de cómo se calcula o los valores que tienen que estar calculados dentro de una acta de finiquito. Recordemos que si hay valores pendientes de pago, los mismos se incluyen. Dentro del acta de finiquito, de igual manera, están puestos tanto los valores que se deben pagar como los valores que se deben descontar. Recordemos que dentro del Código de Trabajo se especifica que únicamente se pueden descontar los valores que así han sido reconocidos por el trabajador, o hasta el 10% cuando se trata, por ejemplo, de algún tema de una sanción, pero esta sanción tiene que estar debidamente establecida en el reglamento interno de trabajo, o este descuento tiene que estar previamente establecido en el reglamento de trabajo, que tiene que ser conocido por el trabajador para que este descuento sea legal. Por favor, hasta aquí vamos revisando todas las preguntas que ustedes tengan, porque nos queda una última diapositiva, pero que es completamente diferente, y esta ya refiere a la jubilación patronal. Entonces, ¿les parece si la vemos de una manera súper rápida y a posterior pasamos con el tema de las preguntas que ustedes tengan, porque ya casi estamos aquí 2 horas? Bueno, para el tema de la jubilación patronal, primero recordemos que para recibir o para que se genere este derecho a la jubilación patronal, el trabajador tiene que laborar en la misma empresa de manera continua o no continua por un periodo de 25 años.
Es decir, a partir de los 25 años se genera el derecho a la relación, al pago de la jubilación patronal. Ahora, también recordemos que aquí existe una excepción. Si el trabajador fue despedido intempestivamente, genera este derecho de recibir la jubilación patronal a partir de los 20 años hasta los 24 años y 11 meses. Y este pago desde los 20 hasta los 24 años con 11 meses va a ser lógicamente un pago proporcional, no un pago total, porque el derecho de manera general, valga la redundancia, se genera a partir de los 25 años y solamente existe la excepción cuando este trabajador ha sido despedido intempestivamente. Ahora, la jubilación patronal no tiene nada que ver con la edad, es decir, no es como en el IES que usted tiene que tener una edad para jubilarse de forma patronal, no, es completamente independiente, usted puede tener 52, 53, 54 años, no existe este tema del mínimo de 60 años, sino que es un valor que va a pagar directamente el empleador para los trabajadores que, como digo, hayan trabajado por 25 años dentro de la misma empresa. Ahora, ¿qué hacemos para generar este cálculo? Lo primero que tenemos que hacer es determinar o revisar en los roles de pago cuáles son los últimos 60 remuneraciones que ha percibido el trabajador. Entonces, por ejemplo, aquí le cambié los valores de la remuneración a Juanito para que podamos ir viendo las diferencias. Cuando decimos que tenemos que hacer el cálculo o la sumatoria y el promedio de los cinco últimos años de remuneraciones, nos referimos a las 60 últimas remuneraciones. Es decir, Juanito, por ejemplo, digamos que ganaba $1,000 los 4 años anteriores, es decir, durante 48 meses, Juanito ha ganado $1,000, por tanto, ahí tenemos $48,000 con este cálculo. Y adicionalmente, el último año le subieron el sueldo a Juanito y Juanito automáticamente pasó a ganar $2,000 y el cálculo de esos $2,000 que ganó por 12 meses es $24,000. Entonces aquí vamos a hacer la sumatoria. Vamos a sumar las 48 remuneraciones que tuvo los 4 años anteriores y los $24,000 de remuneración que tuvo el último año, dándonos un total de $72,000. Es decir, esos $72,000 corresponden a la sumatoria de las 60 últimas remuneraciones percibidas por Juanito. Ahora, para sacar el promedio, vamos a dividir ese valor dividido para 60, que es el valor de las remuneraciones, para sacar el promedio, y ahí lógicamente nos genera el valor de $1,200 como promedio anual. Ahora, a esos $1,200, que es nuestro promedio anual, lo multiplicamos por el 5% y nos da, para el ejemplo que les estoy diciendo, nos da un valor de 60. Ahora, ese número 60 lo multiplicamos por los años de servicio. Para el caso de Juanito, Juanito ha trabajado 25 años, entonces ese 60, que es el valor que nos genera, lo multiplicamos por los años de servicio, que son 25 y nos da un valor de $1,500. Ahora, el valor de $1,500 debemos dividirlo para un coeficiente. Ese coeficiente se encuentra establecido en el artículo 218 del Código de Trabajo. Yo no lo puse porque no quise determinar qué edad tiene Juanito de manera particular, pero por ejemplo, acá tengo el código y tenemos una tabla súper amplia que nos da edades desde los 39 años hasta los 89 años y por cada edad nos da un coeficiente. Entonces, esos $1,500 que nos genera acá, vamos a dividir para ese coeficiente dependiendo la edad en la que la persona se esté jubilando y ese valor vamos a dividir para 12 y esa es la jubilación mensual que va a tener que recibir el trabajador de la empresa como jubilación patronal. Ahora recordemos también que existe algo que se llama Fondo Global de Jubilación y también tiene mucho que ver con el tema de la jubilación patronal. Es decir, este Fondo Global de Jubilación es el valor macro
que va a tener que pagar la empresa por única vez al trabajador que se esté retirando y que tenga derecho a percibir la jubilación patronal. Ahí el cálculo es completamente distinto y por el tema de tiempo no se ha especificado en estas diapositivas porque esa también es la excepción. Es decir, el derecho es que el empleador pague mensualmente la jubilación patronal y la excepción, en caso de que los dos se pongan de acuerdo, es que se pague este Fondo Global de Jubilación. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Espero que les haya quedado clarísimo y por favor, si tienen cualquier tipo de pregunta, estoy completamente abierta para responderla y mil disculpas porque nos pasamos bastante del tiempo. Omar, ¿cómo está? Dígame, por favor. Sí, muchas gracias, doctora, por su presentación. Respecto de la jubilación patronal, me quedó la duda de, bueno, había este valor último de $72.000 con estos cálculos de 1.500 dividido para 12. Y eso, o sea, si es que no se hace con el Fondo Global de Jubilación, ¿cómo es el pago? O sea, ¿se paga hasta llegar a los 72.000? ¿O cómo es ya en la práctica el pago? Esa duda me queda Ok, última, disculpe. ya. A ver, esto de los $72.000 es solamente para generar un valor. No es un valor, o sea, no se tiene que llegar a los 72.000. Simplemente todo lo que hicimos acá, por ejemplo, hasta llegar a los $1.500, dividir para el coeficiente y dividir para 12, es para generar un valor mensual. Y ese valor mensual va a tener que pagarse, valga la redundancia, de manera mensual hasta que la persona muera, es decir, hasta que el jubilado patronal muera y un año después de su muerte a sus herederos. Entonces, el valor que usted va al inicio de $72.000 es solamente un promedio, pero eso nada tiene que ver con que sea un tope o una base de pago. No, no tiene nada que ver. Perfecto, doctora, muchas gracias, muy amable. Con gusto. Por favor, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahora sí pueden abrir el micrófono y preguntar sin problema. Pame, disculpa, tal vez ya respondiste las preguntas que se enviaron en los formularios. No, ahora Sí, si las quieres abro. Si podemos ir. ustedes tienen, no sé si me lo Sí, pueden sí, claro leer. que sí. Carla va a empezar a hacer las preguntas para que Por vayas ya. Sí, entonces voy a empezar con las preguntas que se hicieron en los formularios. La primera dice, mi madre lleva trabajando 20 años en la misma empresa. Tengo la duda hace cuántos años debe trabajar, hasta cuántos años debe trabajar para que le den una pensión por haber servido en el mismo cargo. No estoy bien Ok, informada de cuando la se ley, pero trata. quería saber si conoce algo o si sigue vigente, por favor. Ok, bueno, miren, lo primero que siempre tenemos que revisar cuando nosotros hablamos de un tema laboral es con qué ley o qué ley nos rige a nosotros. Es decir, tenemos que identificar si nosotros somos trabajadores, si nosotros somos servidores públicos o si nosotros somos también servidores públicos regidos por la LOSEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, o por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Entonces, a partir de eso, podemos hacer un desarrollo de cuánto tiempo necesitamos para cada uno de ellas, porque, por ejemplo, cuando es servidor público, el servidor público no tiene jubilación patronal, pero sí tiene la jubilación del IES. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de código de trabajo, que es lo que hemos analizado en este momento. Y para tema de código de trabajo, si estamos hablando de la jubilación patronal, su madre debe trabajar mínimo 25 años para generar el derecho a recibir la jubilación patronal mensualizada. Gracias, Pamela. Tenemos otra pregunta. Tengo 25 años en CNT por el decreto 225. La empresa no está reconociendo la jubilación patronal a quienes ingresáramos posterior al año 1997. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí sí, como decía, lo que nos tocaría revisar es si la persona está aquí, es bajo qué régimen de trabajo ingresó. Porque si es trabajador, definitivamente nada puede irse en contra de la normativa y si tiene 25 años, tiene que recibir la jubilación patronal. Pero, por ejemplo, si tiene un régimen de contratación diferente o si se le hizo un cambio, habría que determinar si es servidor público, si es trabajador, cuántos años estuvo como servidor, cuántos años estuvo como trabajador y cómo se hizo ese cambio de trabajador-servidor en caso de que exista. Ya, la siguiente. ¿En qué momento cabe la impugnación del acta de finiquito? A ver, una vez que, por ejemplo, se terminó la relación laboral,
y nosotros estamos inconformes con el acta de finiquito que nos están presentando, que nos han pagado o que está ya registrada en el Ministerio de Trabajo y está depositada en el Ministerio de Trabajo, ahí cabe la impugnación del acta de finiquito. Por ejemplo, mi recomendación siempre es, si a usted le están pagando un valor inferior al que tiene que recibir, recíbalo, porque ese valor le va a ayudar para litigar, para sobrevivir mientras consiga otro trabajo y después plantea precisamente la demanda y ahí impugna el acta de finiquito. También recordemos que hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia en el que cuando usted ya plantea que no está de acuerdo con los valores, independientemente de que ponga la palabra impugnar o no, automáticamente se considera que está impugnando el acta de finiquito cuando hay desacuerdo de valores. Y la última es, ¿cómo funciona la jubilación patronal de trabajadores que pasaron de Código de Trabajo a los CEP? Perfecto. Ahí también tenemos que recibir, como les decía, cómo se hizo este proceso de transición, porque no se pueden perder los derechos que ya fueron adquiridos, lógicamente, con el tema de código de trabajo. Habría que determinarse cuánto tiempo estuvieron con código de trabajo para ver si los derechos que se generaron en esa época ya son lo suficiente o ya tienen el tiempo necesario como para ser reclamados. Entonces ahí sí nos tocaría determinar ya fechas más exactas. Esas serían todas las preguntas, Pamela. Listo, entonces si no tenemos más preguntas, bueno, creo que tenemos como 13 preguntas en el chat. Sí, las estoy revisando, denme un segundo. Doctorita, yo tengo una pregunta. Claro que sí, dígame, En el tema de la jubilación patronal, ahí le hizo el 1.200 por el 5%. ¿Por qué es 5%? porque ese es de la fórmula. La fórmula es 5%. Ah, ya, eso está en el Código de Trabajo, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, eso está en el código. Es decir, la fórmula es el promedio anual por el 5%. Ese valor por el número de años de servicio, el nuevo valor generado por el coeficiente que está en el código de trabajo dependiendo la edad, y eso dividido para 12. Cuando es pago mensual, cuando es fondo global, los coeficientes los determina de manera anual el Ministerio de Trabajo. Ah, ya. Muchas gracias, doctorita. A ver, dicen, ¿el triple de recargo hay un periodo tolerable o apenas pasa un día de demora y se podría demandar? Bueno, esto del triple de recargo se da cuando ya se terminó la relación laboral, es decir, se termina la relación laboral y a pesar de que se terminó, a usted no le han pagado, entonces le están obligando a litigar para el pago de su remuneración y de los demás valores. Entonces, ahí usted pide este triple de recargo que lo puede reclamar desde el día que, o sea, desde el día siguiente que se terminó la relación laboral hasta por 3 años. Déjenme mirar si hay otra pregunta. El cálculo del recargo nocturno ya lo hicimos. Ah, ¿qué pasa si el empleador paga los salarios pendientes? Es algo que suelen hacer. Ahí se termina el triple de recargo, lógicamente. Ya vimos cómo se calcula la jubilación patronal. El coeficiente está en el artículo 218 del Código de Trabajo. ¿Qué pasa si el empleado da por finalizado el contrato? Claro que sí. De igual manera, lo único que no percibiría, por ejemplo, si existe el tema de, a ver, si existe acuerdo entre las partes, existe terminación del contrato de trabajo por una de las causales previamente establecidas, existe desahucio, lo que no se recibe es la indemnización por despido. Como les había dicho, esa indemnización es específica para cuando el empleador dio por terminado de manera unilateral la relación laboral. De ahí todos los otros valores tienen que recibirse. Eli, ¿cómo está? Buenas noches, díganos. Doctora, muy buenas noches. Tengo una duda en cuanto a la Claro que jubilación sí, patronal. claro que Es sí. es el mismo cálculo para las personas que pertenecen a los municipios o a los consejos provinciales para sacar la jubilación patronal? Sí, es el mismo cálculo, pero si están regidos, como le había dicho, por el Código de Trabajo, porque también se reconoce de una otra manera, por ejemplo, bueno, pero esto es cuando son empresas públicas adscritas a estos municipios, pero sí, en resumidas cuentas es el mismo cálculo. Muchas gracias, doctora. Con todo gusto.
A ver, ¿qué más nos dicen? Bueno, me parece que ya son todas las preguntas. No sé si alguna otra persona tiene otra pregunta. Muchas gracias por sus felicitaciones. Como les decíamos, nosotros desde Diálogo Legal lo que buscamos es que precisamente estos temas de derecho que a veces son tan controversiales o tan complicados, cuando no los tenemos establecidos de manera clara, se faciliten de la mejor manera. Nosotros quedamos atentos a si ustedes tienen cualquier tipo de duda o de sugerencia sobre temática de capacitaciones y demás. Nos pueden encontrar en redes sociales, también dentro de la página web, también dentro del número telefónico, en Instagram, en Facebook. Por favor, ahí vamos, o mejor dicho, todas las semanas subimos información de la manera más clara y más simple para que ustedes vayan analizando temas de derecho que son súper interesantes y que les pueden ayudar en su vida diaria. De igual manera, temas de capacitaciones, como les digo, tenemos planteados un cronograma de capacitaciones que va a ser súper enriquecedor. Tenemos invitados a jueces de la Corte Nacional de Justicia, también a notarios de alta experiencia dentro del ejercicio de sus funciones y a profesionales de muy, muy alto nivel para que ustedes vayan despejando cualquier duda de manera directa con estos profesionales. Bueno, vamos con la última pregunta y ya nos despedimos porque parece que ya está muy tarde para ustedes. Alejandro, dígame, por favor. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo Tengo una está? duda. Buenas noches. Estos valores de vacaciones, fondos de reserva, desahucio, entiendo que hay algunos en los que se toman en cuenta las horas extraordinarias suplementarias y otros en los que no. Exacto, ¿Cuáles? sí, claro que sí. Eso quisiera saber cuáles serían en los que se toman en cuenta y en cuáles no. Claro que sí. A ver, en los que nosotros sí tomamos en cuenta, como les decía, vamos a hacer una diferenciación entre salario y remuneración. Cuando hablamos de salario, nos referimos al salario líquido y neto sin horas extraordinarias y sin horas suplementarias. Y cuando hablamos de remuneración, nos referimos tanto al salario con las remuneraciones accesorias. Entonces, ¿en qué tomamos en consideración? Lógicamente, por ejemplo, para el tema de horas suplementarias, horas extraordinarias y jornada nocturna, vamos a tomar el salario neto porque estamos haciendo el cálculo de las horas extraordinarias, suplementarias y jornada nocturna. Ahora, para el triple de recargo vamos a tomar el valor de la remuneración. Y como les había dicho, la remuneración es tanto el salario como los accesorios, los valores accesorios. Entonces, dentro del triple de recargo, como hablamos de valor de remuneración, se toma en consideración todo. Dentro de la 13ª remuneración también se toma en consideración todo, es decir, si en el mes de enero gané $500 y en el mes de febrero gané 1000, se va a tomar en consideración la diferencia de valores. Ahora, en la 14ª remuneración no se toma el tema de las horas extraordinarias ni suplementarias porque recordemos que la base del cálculo es el salario básico unificado y que aquí no nos importa que gane $1000, 2000, 3000, 4000 o gane el salario básico, siempre se va a tomar como base de cálculo el salario básico unificado. Para las vacaciones también vamos a tomar en consideración la remuneración, por tanto vamos a tomar en consideración horas extraordinarias, horas suplementarias y demás. Para los fondos de reserva también vamos a tomar en consideración la remuneración. Para el despido intempestivo, también vamos a tomar en consideración la remuneración y como les dije, aquí ya existe una resolución de la Corte Nacional que nos dice que lo que tenemos que tomar en consideración inclusive no es la última remuneración completa, sino es analizamos las últimas remuneraciones completas y tomamos la mejor. Para el tema del desahucio también vamos a tomar en consideración la última remuneración y dentro de la remuneración está el salario y los valores accesorios y para la jubilación patronal también tomamos en consideración la remuneración, es decir, salario y tomamos en consideración cómo se llaman los valores accesorios. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por sus preguntas y por su asistencia. Como les digo, síganos en nuestras redes sociales y ahí seguiremos posteando información súper interesante. Me despido. Muchas Muchas gracias. Buenas noches. gracias, Pamela, por tu presentación. Agradecemos mucho la presentación de la abogada Pamela Olmedo
Y como ella bien lo ha dicho, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestros servicios y las próximas charlas y capacitaciones programadas para el mes de abril. Muchas Una buena gracias, noche a Pimar. todos. Una buena noche. Gracias, hasta luego.